Buenas chicas, ¿cómo están? Hola, hola. Ah, bien. Muy ¿Y tú bien, cómo gracias. vas? ¿Cómo van todas? ¿Todo bien? Muy ¿Listas bien. para el tema Sí, un tema. estómago? Importante. Ujú. Y que afecta a la Eh, gran mayoría de la población de una u otra manera. ¿Será? No Sí. creo. Sí. sí, que urge, ¿no? Continuar un poco con el sistema digestivo. Vamos a ir así como dando saltitos. Pasamos de la boca al estómago, ya vendrá el esófago, que también forma parte, pero bueno, el estómago sí que nos parece importante porque acá se juegan, además de las problemáticas concretas del estómago en endodermo, tenemos la capa embrionaria ectodermo, donde se empieza a jugar esto de con las constelaciones, y yo creo que sí urge, porque también lo que son las constelaciones en este órgano, o que afectan a este órgano, sí que atañen a la sociedad y, como siempre digo, ¿no? En el amplio rango etario. No podemos adjudicárselo a una edad determinada. Así que vámonos por ello. Muy bien, Pau. A mí me gustaría pues entrar con un agradecimiento a las personas que nos han vertido sus opiniones de forma particular, ya sea que hemos recibido mensajes personales de algunas amistades o de algunos familiares. Y bueno, les enviamos un afectuoso saludo a todos por parte del equipo de Sanación Viva. Y continuamos invitándolos a todos los que nos ven para que nos comenten qué temas les gustaría que abordáramos y dejen su mensajito, ya saben, nosotros lo vamos a leer y estaríamos encantadas de saber qué sugerencia tienen para nosotros. Y bueno, y si están transitando con algún síntoma, por favor, no duden en contactarnos. Estamos para acompañarlos. Gracias, Pau. Excelente. No, por favor. Sí, y también decirles que nos da mucha alegría leerles, la Sí, verdad. Sí, Sí. totalmente, espectacular. totalmente. Bueno, Bien, vámonos. comenzamos Isa, en materia. Entonces, tenemos que en el estómago intervienen tres capas embrionarias que son la curvatura mayor y el cuerpo que pertenece al endodermo, la curvatura menor y las mucosas al ectodermo y los esfínteres que también son llamados porteros que corresponden al mesodermo de transición. El mesodermo de transición está entre el final del tronco cerebral y el inicio del mesodermo antiguo, que son los tejidos de protección. Entonces, tenemos que desde la medicina el doctor Hammer lo dividimos en estas tres capas para poder entender los conflictos de cada una de ellas. Y pues bueno, iniciamos con la más profunda, que es la de la curvatura mayor, el fundus y cuerpo, que es la capa del endodermo y la función es encargarse de la química de producir el ácido clorhídrico para descomponer el alimento y los jugos gástricos también. Y el sentido biológico es el de aumentar la masa glandular para digerir un bocado demasiado grande o demasiado difícil de aceptar. También aquí tenemos la palabra clave que es aceptación. Tenemos que tener en cuenta como base que el estómago es el que se encarga de aceptar o de no aceptar. Y en el sentido simbólico, ¿lo digiero? No lo digiero. Desde el momento en que permito que entre al estómago o desde el momento en que me cierro para que el bocado no entre. También eso lo tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, tenemos aquí que un despido injusto es un bocado que ya ocurrió, pero que no se asimila. Ahí es donde la curvatura mayor del estómago comienza a producir más jugos gástricos, más ácido clorhídrico de lo normal para poder descomponer este bocado indigesto real o simbólico, ¿cierto? Es algo que yo no acepto, que me parece absolutamente indigerible, no como que me llegó de sorpresa, como que no lo esperaba. Entonces el cerebro recibe esta emoción de que es supremamente difícil, algo demasiado pesado para mi vida. Y
Por eso es que aumenta la producción de ácido clorhídrico. Cuando hay sobreproducción de ácido clorhídrico, generalmente es cuando se forma la úlcera gástrica. ¿Ven? La mayoría de las personas creen que es por comer cosas ácidas, pero teniendo en cuenta la nueva medicina germánica y lo que investigó el doctor Hammer, podemos decir que no necesariamente es por eso, ni comer cosas picantes, ni comer cosas pesadas, sino es una sobreproducción de ácido clorhídrico que cuando se vuelve recurrente va ulcerando y va formando esta úlcera gástrica o llamada gastritis. Vamos con la siguiente. Sí, hay algo que yo vi del Nuevo Testamento, es que él descubre que en realidad las úlceras se dan en la curvatura menor. Toda la curvatura mayor es la que está en contacto con el ácido y toda, digamos, el componente epitelial, si se quiere, o las células que componen la parte de la curvatura mayor, que es endodérmica, es la que genera los jugos. Esa parte no puede ulcerarse. Se puede ulcerar la de la curvatura menor porque además estamos hablando de ectodermo, ¿no? Ahí es donde se producen las úlceras, que es, digamos, del estómago, la pancita de arriba, ¿no? Y esa curvatura no produce ácido. Pero esas ulceraciones, Pau, acuérdate que se producen por conflictos que son generados por el ectodermo. Exacto. Es en la capa embrionaria del ectodermo, y perfecto, lo que dices es la curvatura menor. Ahí hay ulceración, pero también a nivel endodérmico está en la curvatura mayor lo de la gastritis. Claro, ahí sí es donde se diferencia, pero la gastritis está porque hay una superproducción de ácido. De ácido clorhídrico. Entonces, y es lo que llamamos la boca del estómago. Exactamente, la boca del estómago. Claro, la boca del estómago, que en realidad ahí es donde entra en contacto la curvatura menor, que forma parte del ectodermo, y ahí es donde se produce la úlcera. También tenés el cardias ahí, y también tenés el fundus, o lo que es el fondo del estómago, que se le dice. Que todo, digamos, el fundus sí que forma parte del endodermo, pero la úlcera no se produce ahí. Las úlceras solamente se producen en curvatura menor. Eso es lo que dice el testamento de la nueva medicina, lo que Hammer descubrió. Bueno, ahí tenemos la curvatura menor, el antro, el píloro y el cardias. El antro es la parte que está más abajo, que ya está más cerquita de conectar con el duodeno, que ya forma parte del intestino delgado. El píloro es también uno de los porteros, que se le dice, porque está el píloro, está en realidad el antro pilórico, que se le dice, que es como la pancita, es una pancita que ahí es donde se produce la catalización más profunda de los alimentos. Yo me lo había anotado por acá. Claro, el antro pilórico, que es vital para la digestión porque tritura los alimentos mediante contracciones musculares. Después está el píloro, que es el portero, uno de los esfínteres, y el cardias, que está arriba, ¿no? Conecta el esófago con la entrada, con la boca del estómago. La capa embrionaria que participa acá es el ectodermo, la mucosa, que está controlada por la corteza cerebral y es la que recubre la zona de paso y de salida. El conflicto biológico que está relacionado es el bocado indigerible en el territorio. El aspecto es relacional, ¿no? Y de límites. No es un problema de digestión interna, por eso no es endodérmico. Es un conflicto de contrariedad dentro del territorio y está ligado a disputas, peleas, a los límites o rangos dentro del territorio, como pueden ser, el territorio puede ser la familia, el trabajo, la pareja, y la persona se ve obligada a tragar una situación contraria a su voluntad, ¿no? Es decir, esto está pasando y lo tengo que tragar. O sea, lo tengo que ingerir, pero no estoy de acuerdo con esto que está pasando. El comportamiento del tejido en esta capa es, en la fase activa, reduce la función, produce la ulceración de la mucosa, o sea, se pierde sensibilidad y tejido, con el objetivo biológico de ampliar la luz de la vía de paso, y así permite que el bocado circule o salga más rápido del territorio. El dolor o la gastritis aparecen principalmente
justamente en la fase de reparación que sería la vagotónica, ¿no? Entonces, digamos Era que el lo que, tinte es, sí, era lo que comentabas, Pau, de la sí, gastritis, ahí en la curvatura menor. claro, Ujú. el tinte de esta capa o en este órgano, ¿no? Es tener que soportar una contrariedad o imposición en el territorio, que es una falta de respeto a mis límites y me causa un enojo con mucho rencor. Y acá se incluye el cardias porque es una extensión del epitelio esofágico. Ujú. El conflicto que se da en esta capa es, bueno, como decíamos recién, la contrariedad territorial. Esto de que está pasando una situación, por ejemplo, ahí se pone el ejemplo de la suegra que llega a mi casa, pero imagínenselo en cualquier situación. Te puede pasar en tu propia casa con tus propios convivientes. Es una situación en la que, por ejemplo, llega alguien a vivir a tu casa y vos no estabas acostumbrado a esa situación. De repente tu territorio está siendo invadido, ¿no? Eh, Más allá de que vos quieras o no quieras a la persona, si vos estás acostumbrado a una forma de vivir que de repente ahora está vuelta patas para arriba, si se quiere. Pongo el ejemplo porque es muy común, digamos, como hay una invasión de territorio total y más allá del amor que existe, es decir, yo ya no tengo mi privacidad, no puedo moverme como quiero, tengo que tolerar a esta persona, tengo que tolerar su forma de ser y o sea, lo aceptás porque la situación no puede cambiar en el momento, pero no querés. Esa es la verdad, es como, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que aceptar a esta persona? ¿Por qué tengo que aceptar estas cosas que pasan? Entonces sí, lo tragás, pero ahí adentro hay una situación de intento, ¿no? De digerir o de transitar la situación. Y se vive con esta contrariedad. Es decir, lo vivo, lo hago, pero no lo acepto. Ujú. O el por qué tengo que hacer esto. Los esfínteres, musculatura lisa, capa mesodermo de transición, controlado por el mesencéfalo. Parte superior del tronco cerebral son los músculos involuntarios. Esfínteres esofágicos, cardias y píloros. No son para digerir ni para sentir, son para actuar. Una fase activa genera hipertonía. Se cierra con fuerza y evita que el bocado entre o salga. Ujú. Es- Que es Este es como la, precisamente aquí en la boca del estómago, ¿no? Cuando se también endurece al ahí que te final, quedas. Cuando, a- aquí abajito, aquí, sí, y Sí. también al se va final, haciendo una bolita. sí, Claro, tenés el cardias, es el que está arriba, el que arriba. conecta esófago con Ujú. estómago, y ese como que se te endurece, esa es la Sí, pelota que se yo va digo que haciendo, se y se enfría, hace que una, y no te literal deja se hace una pasar, bolita, ¿eh? no deja entrar. Posiblemente cuando tienes un poquito de sobrepeso no te das cuenta, pero cuando ya perdiste peso, se te nota Sí, muy, muy, mucho, mucho ese no deja entrar la comida. Y el otro, el exactamente. píloro, que es el que conecta final de estómago con duodeno, que ya es intestino delgado, no deja que salga. Ujú. Exactamente. Sí, perfecto. Continuamos. Los esfínteres musculares de la musculatura lisa, conflicto canalizar o expulsar, lo que estabas tú diciendo, Pau. Cardias muscular, miedo a que entre algo peligroso o rechazo absoluto a una persona, situación o cierre hermético. Ejemplo, así como cerramos con llave las puertas de la casa cuando vemos un peligro afuera, el cardias muscular hace exactamente lo mismo ante una persona o una situación que nos provoca un rechazo absoluto. Se cierra herméticamente para que ese peligro no contamine nuestro interior, ¿sí? Ahora, el píloro muscular, miedo a lo que viene después. No quiero soltar ese bocado porque afuera es peor, es la retención. Ejemplo, piensas en una sociedad comercial o en la pareja que ya no funciona, donde solo hay discusiones, donde ellos quieren controlarte, pero tú piensas,
si me divorcio o me separo, ya sea de mi esposa, de mis socios, hasta de mis mismos padres, me voy a quedar en la calle y no voy a saber qué hacer con mi vida. Prefiero entonces quedarme y vivir atrapado ante esas situaciones emocionales. Obviamente, no estoy digiriendo esa situación, pero me las trago y ahí las tengo. Es una situación que a lo largo me va a traer amarguras. Después voy a entrar emocionalmente en un espacio, en una situación donde yo me voy a sentir perdido, ¿sí? Y no voy a querer soltar fácilmente todo esto que está pasando. Y es donde va empezando y se van acumulando todas esas emociones que después nos van a traer más conflictos todavía. Sí, como una bola de nieve. Y es Exactamente. porque estamos acostumbrados a decir, prefiero lo malo que conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Sí. Dar el salto al vacío y hacer un cambio drástico que es incierto. No voy a saber qué va a suceder, mientras que al menos aquí yo ya no tengo nada incierto. Yo ya sé cómo funcionan las cosas aquí. Exactamente. Miedo al cambio. Entonces, tenemos el resumen de capas y conflictos. La anatomía que vamos a ver primero es la curvatura mayor del estómago. Es esa justamente a donde van a descansar los líquidos en esta parte. Hablando del ácido clorhídrico, ahí es a donde se estaciona o se queda suspendido. Bueno, esta parte es parte del endodermo y que se encuentra en el tronco cerebral. Y el conflicto biológico es un bocado indigerible con rabia y enojo. Entonces, nos vamos a la siguiente anatomía, que es la curvatura menor, en donde se encuentra el cardias, que es uno de los porteros, ¿verdad? Que nos va a permitir el paso de los alimentos. Es un esfínter importante también. Y pertenece al ectodermo, y el ectodermo se encuentra en la corteza cerebral. Y el conflicto biológico es la contrariedad territorial y se vive como injusticia. Entonces, ahora nos vamos, por favor, al esfínter, el músculo liso. Aquí tenemos lo que es el píloro, el cardias, que son esfínteres importantes, que corresponden al mesodermo de transición, o sea, el mesencéfalo, y el conflicto biológico es la imposibilidad de canalizar o de retener, obviamente, el alimento. La gastritis es el conflicto de querer deshacerse de algo. Por ejemplo, es aquí a donde nosotros comemos simbólicamente ese bocado que nos es indigesto, y es a donde vamos a generar una acidez, porque el ácido clorhídrico está hasta el tope, ¿no? Entonces, aquí es a donde ocurre la fase de reparación un conflicto de rencor territorial, o en la fase activa de un bocado indigesto. En los dos casos se aumenta la producción de jugos gástricos, como les estaba comentando. Y es la fase en la que sufre cuando intentamos protegernos del contenido corrosivo de nuestras propias emociones no expresadas. Por ejemplo, ¿qué es aquello que nos carcome por dentro? ¿No? Vamos a ver, pueden ser situaciones familiares o laborales que consideramos injustas, o imposiciones con las que no estamos de acuerdo, pero no lo hablamos para evitar conflictos mayores. Y la solución biológica es producir muchísimo más ácido clorhídrico, que son los jugos gástricos, para poder desintegrar y digerir ese bocado imaginario o simbólico, ¿verdad? Bueno, por eso la gastritis es esa fase donde el cuerpo sufre el ardor, porque estamos intentando protegernos y disolver el contenido corrosivo de esa rabia, de esa ira y de esas emociones que decidimos no expresar.
Entonces, por eso es muy importante tener comunicación y además una comunicación interna que nos lleve justamente a ese momento en donde hicimos un coraje, una rabia muy grande para poder determinar que quizás ese es ahora la acidez, el síntoma que nos está provocando, que me está quemando por dentro. Bueno, y ahora nos vamos a ir a lo que hablaba al principio de las constelaciones cerebrales que se pueden dar y afectan, digamos, en principio a este órgano, pero sobre todo a la digestión, ¿no? En sí. Dentro de la digestión, obviamente que se involucran otros órganos, pero sí que nos pareció importante tocar estos temas porque también, como decía al principio, no quiero ponerme reiterativa, pero sí que son afecciones que dan o que urgen ser tratadas o vistas en la sociedad. Tenemos la anorexia y la bulimia. Son dos constelaciones cerebrales que pertenecen a la capa embrionaria ectodermo, corteza cerebral. Y acá, esto que hablamos en algún momento, lo tocamos muy por arriba, que las constelaciones implican un doble impacto. En realidad son dos conflictos activos en la misma capa embrionaria, pero uno en el hemisferio derecho y otro en el izquierdo, ¿no? En realidad es que se encuentran, claro, en la corteza cerebral y por eso se manifiestan con cambios en el comportamiento, la psique y la percepción. Y acá puede haber fobias, compulsiones, además de los síntomas físicos, ¿no? En los órganos pertenecientes al tejido, como son en estos casos de anorexia y bulimia, mucosa del estómago, conductos y células de los islotes pancreáticos. Bien, la constelación cerebral anoréxica. El alimento es la madre, ¿no? Y desde que nacemos, nuestra madre es la primera fuente de alimento, la leche materna. Entonces, para nuestro cerebro reptiliano o inconsciente, el arcaico, el alimento y mamá son sinónimos. Entonces, el alimento viene a representar amor, protección, sustento y la presencia de la madre, que es la que nos brinda contención emocional. El bocado tóxico. Si el niño o adolescente está viviendo un conflicto muy fuerte con mamá, puede ser sobreprotección asfixiante, un control excesivo, la frialdad incluso, todo lo opuesto, ¿no? El abandono o constantes peleas en el territorio, el cerebro asocia esa situación con un bocado que no puede digerir, es un bocado tóxico. La solución biológica que encuentra el cerebro al cerrar el estómago provoca la anorexia, el cuerpo físicamente está diciendo que no puede tragar lo que está viniendo de la madre, no quiere asimilar la situación y es un rechazo inconsciente a la madre a través de la comida. Y sí que se siente, en principio se siente extraño, ¿no? La sensación, porque es como, al menos en mi caso, yo no sentí la sobreprotección ni la asfixia. Sentí por ahí la no contención, ¿no? Materna. Por ahí mi mamá, bueno, esto que yo les decía en la clase, que primero que por trabajo nos destetaba a los 3 meses, entonces era como hasta los 3 meses puedo dar el pecho, pero después yo ya tengo que volver a trabajar. A los 3 meses se cortaba el pecho materno. Y entonces, y bueno, y también entendemos, ¿no? Que como eran personas, son de otras épocas, por ahí no había esta contención emocional que uno busca o necesita, porque bueno, al final yo tengo más hermanos y todos pudieron haber vivido la situación de la misma forma, y sin embargo no fue así, solo yo lo viví así. Entonces ahí tenemos, ¿no? La predisposición, acá también Berito sabrá más del transgeneracional, qué información viene para que una persona termine con esas constelaciones, más allá de, obviamente, el evento que se da en el territorio a nivel personal y claro que está en cómo uno lo vive. Yo sentí por ahí el abandono, la falta de contención. Y entonces sí que tenía esos momentos en los que realmente se te cierra el estómago y no podés comer, momentos en los que te forzás a no comer, porque, bueno, mi casa siempre fue una batalla campal. La verdad que sí que es bien territorial, eso sí que lo puedo decir, porque es como te sentís desencajado. Acá está bien representado en la diapo porque tenés el doble conflicto. En el hemisferio derecho, que es masculino, está el conflicto de enojo, contrariedad territorial, totalmente, corresponde a una pelea, riña, injusticia dentro del territorio, en la familia.
¿no? Es como, estás como, no sabes a qué, si perteneces incluso a la familia, te sentís muy, muy ladeado. Y acá afecta el centro de control del estómago y los conductos biliares y pancreáticos. Provoca úlcera en la fase activa y se manifiesta físicamente como contracción estomacal, totalmente. Y ahí es también donde se da, creo, la hipertonía que veíamos al principio, el endurecimiento del cardias, que se traba ahí, no deja que pase nada. Y después se da el segundo conflicto en el hemisferio izquierdo, el femenino, el conflicto territorial y cualquier conflicto de la corteza territorial izquierda que actúe en combinación, ¿no? Que pueden ser cualquiera de estos tres, es decir, que se da el conflicto en el hemisferio derecho masculino y cualquiera de estos tres conflictos, que puede ser el de susto o miedo, que es el relé de la mucosa laríngea, en combinación producen la constelación cerebral anoréxica. O el conflicto sexual, que está en el relé del cuello uterino, que también en combinación con el primero da la constelación de anorexia. O el tercer conflicto de identidad, no saber dónde pertenecer, o el marcaje de territorio, en combinación con el primer conflicto, producen la constelación de anorexia. Yo creo que los tuve todos, pero creo que más fue el territorial. Tenemos que por qué se pierde el apetito, porque hay una hipersensibilidad en la fase activa, porque el conflicto de enojo contrariedad territorial está activo y el cerebro ordena una ulceración, una reducción de tejido en la curvatura menor del estómago para que se genere una hipersensibilidad que nos duela cuando comemos, ¿cierto? Entonces, el acto de comer duele tanto que por eso es que nos obligamos a no comer, ya no nos privamos de la comida. Viene la contracción del estómago y también ahí se nos presenta la múltiple simpaticotonía, porque estamos en un estrés biológico continuo y acelerado. El organismo consume una cantidad masiva de energía, devorando rápidamente sus propias reservas de grasa y músculo, y por eso es que la persona tiende a adelgazarse muchísimo. Como no ingiere alimento, pues obviamente para sobrevivir tiene que coger de lo que hay. Entonces, por eso se acaba la masa muscular. Ahora nos vamos a qué se presentan. Se presentan tres tipos de subconstelación de la constelación principal, que es la anoréxica. Son tres tipos, que son la autística, obsesiva, que está relacionada con susto, miedo, y nos desarrolla una fobia a engordar. Hay un retraimiento social y un perfeccionismo obsesivo. Estoy supremamente obsesionada con mi silueta. Todo el tiempo ando mirándome al espejo, ando midiéndome ropa, ¿cierto? Sí. Y la otra, buscando siempre estar delgada, pero en realidad yo ya estoy delgada, ¿cierto? Ahora, está la otra que en combinación son como matices de la constelación cerebral anoréxica. Está combinado con la de vuelo planeante, esa también se le llama flyer, Sí. y se presenta una psicosis. Hay un miedo territorial. Hay una imagen corporal, o sea, mi cuerpo cuando me veo al espejo está distorsionado. Yo soy delgada, pero me veo al espejo y me veo supremamente gorda, ¿m? Con exceso de peso. Y luego está la otra que es la agresiva, combinada con la agresiva. Entonces ahí está involucrado el conflicto de identidad o del recto. Entonces, cuando el segundo impacto se registra en el relé del recto, aparece ese conflicto de identidad o enojo territorial, lo que decías, Pau, que no sé Sí. cuál es mi lugar. Esto es una emoción secundaria. Y entonces la conducta de la anoréxica se torna hostil o altamente agresiva, porque precisamente no me hallo en este territorio. Entonces, como no me Okay. hallo, como siento que no me dan mi lugar, también siento que no me respetan, siento que me agreden. Y entonces yo tengo que defenderme y probablemente me torno agresiva. No necesariamente paso a la acción, sino agresiva, simplemente con Sí. palabras. ¿Mm? Reaccionario, yo porque digo, en mi caso era intermitente, eran momentos de intermitencia, es como tenés tus días, tus momentos, obviamente, estás constelado, tu cerebro está en corto todo el tiempo, entonces sí por momentos es como, bueno, ya te dicen algo que ya no te cae bien y entonces reaccionás mal, ¿no? Contestás mal o te vas o ya te pones a pelear porque estás, sí, en modo lucha.
Ujú. porque cuando me relajo me invaden o me corren de mi lugar o no puedo tener mi lugar. También, vos sabés que mirá qué loco, porque ahora que digo esto me viene una imagen de cuando era chica comiendo todos en la cocina con mis hermanos. eh, era la comida no para todos y mis hermanos comían como muy rápido y entonces era como que el que llega más rápido agarra, Come ya, más. agarra rápido. Y Claro, entonces, claro, y no nos, obviamente, somos chicos, somos niños, no estás midiendo que en todo caso si faltaba comida los que se medían eran mis papás, pero que a nosotros no nos falte. Pero claro, era como que, bueno, me tengo que apurar porque si no, no agarro nada, ¿viste? Ujú. Eh, Me vino ahora que decís esto. Sí, Entonces sí que es como la pelea territorial. No sé si por el alimento, Ok. por el amor de mamá, el amor, la atención de papá. Es como, puede ser una es combinación de emociones, puede de ser por todo, eso, o puede totalmente. ser por el mismo lugar que yo Ujú, debería ocupar en esta familia, que me claro. tengan en cuenta. Sí, entonces ya Sí, me siento totalmente. como dejada de lado. ¿Mm? Toda la vida, eso lo sentí toda la vida. Toda la vida me sentí ladeada e incomprendida. Sobre todo, Aunque capaz no que fuese eso. real. Exacto, Totalmente, sí, es eso que quede bien percepción. claro. Es Exactamente. como uno lo percibe, porque como digo, yo éramos cuatro hermanos y a los cuatro nos podría haber pasado esto y sin embargo yo lo viví así. Claro. Ujú. Ninguno de mis hermanos lo vivió igual. Entonces, y obviamente creo que tiene que ver con el lugar que ocupa cada uno. Yo era la del medio y ojo, a mí, Sí. yo adoro a mis hermanos y adoro tener tantos, eh, y me gusta ser la del medio, pero quizás inconscientemente es como dije en el de la boca, ¿no? De la boca para afuera es una cosa, pero inconscientemente yo tengo una incomodidad, ¿no? Que Ujú. mi inconsciente todo el tiempo la está tapando y por eso vivimos esas situaciones, pero que obviamente están reflejadas porque hay un síntoma, ¿no? Siempre que hay un síntoma hay una incongruencia. Sí. exactamente. Entonces aquí tenemos que también como se pierde peso, se disminuye la masa corporal, se disminuye la grasa, entonces se disminuye la producción de estrógenos y generalmente se corta el ciclo menstrual y se produce la menorrea, ya desaparece completamente la menstruación. Entonces, Ujú. también tenemos que cuando la anorexia se torna demasiado grave y larga en el tiempo, largo el conflicto en el tiempo y este proceso de baja de peso, de reducción de masa muscular, se puede combinar con otra constelación que es bastante peligrosa, que es la constelación del tálamo. Es un sentimiento profundo de no tener salida. Ya llegué, como quien dice, llegué a mi límite. Es el Llegué a mi límite, sí. límite del conflicto tan fuerte que estoy viviendo en casa, generalmente con mamá, con madre, real o simbólica, la biológica o simbólica, perdón. Entonces, como llegué a mi límite, no tengo salida. ¿Por qué? Porque no hay diálogo, porque yo no puedo expresar, porque tengo la percepción de que mi madre no me quiere, o tengo la percepción de que me dejó de lado, me dejó abandonada, que es una No de me las tiene en cuenta. polaridades, ¿sí? O Sí. la otra polaridad, tengo la percepción de que me ahoga, de que me controla todo y de que es un, entre comillas, alimento tóxico. Acá esto que decías, Isa, de la gravedad realmente de la constelación cerebral anoréxica, porque ahí cuando se activa la constelación del tálamo, lo que yo experimenté, igual voy a hacer una salvedad. Yo en mi adolescencia, de los 12 a los 20 y tantos, hasta que me fui a estudiar, transité las dos, ¿no? Anorexia y bulimia. Pero el año pasado solo anorexia, eh, creo que fueron 4 o 5 meses muy conflictivos, y ahí sí que tuve la del tálamo, eh, y sí es peligrosa porque ahí sí que entras en procesos de, primero de una depresión muy grande, después aparece la ansiedad y ahí es cuando vienen los ataques de pánico, los que yo tuve por lo menos, donde realmente aparece un miedo descriptible, inconsciente e incontrolable a morirse. Eh, por eso sí que, primero que es peligroso realmente y entonces cuando transitamos este tipo de programas es importante buscar ayuda, la que sea. Yo, bueno, ya las busqué a ustedes. En la primera etapa de esta enfermedad que yo tuve en mi adolescencia, hasta ya un poco más adulta, a mis veintitantos, como cambié de escenario,
eh, también inconscientemente eso se fue reparando y yo ya realmente desconozco a esa persona que fui. Eh, pero sí que es muy importante. En esta última que yo transité, sí que busqué ayuda porque realmente es desesperante. Realmente puede ser peligroso. ¿Y cuántos años estuviste transitando por esta situación, Pau? La primera vez fue de los 12 a los veintitantos, Ok. 22, 23, 10 años por lo menos, hasta que me fui de mi casa, que me fui a estudiar música, y ahí me encontré con gente de mi palo, decimos acá, de mi estirpe. Ahí sí me empecé a sentir valorada, obviamente no había conflicto ni batalla campal y yo era valiosa por lo que aportaba, no por mi cuerpo, porque eso también se da, ¿no? El tema del cuerpo, que tenés que tener un estereotipo válido, si no nadie te quiere o esas cosas que yo pensaba. Y ya en mi etapa de estudiante de música éramos todos iguales, a todos nos importaba cantar y hacer música y reunirnos y empecé a encontrarme con gente que había transitado mis mismas experiencias. No sé, obviamente no en constelación anoréxica o bulímica, pero sí gente que se había sentido ladeada, que tenía problemas con su familia, entonces todos habían recurrido al arte para salir de ahí, ¿no? Y obviamente el cambio de panorama, de territorio, de todo, hacia un lugar un poco menos hostil, por supuesto, y donde uno puede desempeñarse abiertamente sin estar controlándose, te cambia todo. Pero yo en ese momento, claro que era inconsciente de todo lo que pasaba, entonces como que fui dejando esa personalidad o esa constelación, la fui dejando muy, muy de a poco, pero también sin darme cuenta. Realmente no recuerdo cuándo fue que dejó de importarme. Mm. Sí, es que es importante lo que dices, Pau, cuando se hacen cambios, cuando sale de una u otra manera de la zona de conflicto, no siempre con el hecho de hacer maletas e irse. En el caso tuyo fue así, pero Sí, no siempre es así. Es tener la madurez para dialogar, para hablarlo con las personas con las que tenemos conflicto en la familia. En este caso de la anorexia generalmente es con la madre, porque está relacionada con eso, quiero ingerir alimento, porque me parece tóxico lo que viene de mi madre. Es esto en el sentido simbólico, es la percepción que tiene la persona, pero no quiere decir que sea así. Entonces, cuando se le hace entender a la persona en cualquier tipo de enfoque terapéutico, se le hace entender a la persona que está pasando por este síntoma que la madre no es así en realidad. Y cuando la madre ¿no? se confiesa, abre su corazón ante este hijo o esta hija y le dice cuáles son las razones por las cuales de pronto está controlándole los cajones de su cuarto, le revisa su celular, este tipo de cosas que las siente como tóxicas, como de que me está ahogando mi madre, por decirlo de alguna manera, pero cuando las habla y le dice cuál es el trasfondo de eso, y de acuerdo a las propias experiencias de vida que esta madre tuvo, que hace lo mejor que puede por su hija o por su hijo, con lo que tiene y con sus propias experiencias de vida y con lo que le tocó vivir a ella, entonces ya el sentido de alerta de esta persona que está pasando por este síntoma, el cerebro lo desconecta. Entonces ya no tiene que estar alerta en un territorio que ya no es peligroso. Se acabó el sentido de peligro. Entonces ya no tiene que estar alerta y ya no tiene que estar aislándose, retrayéndose, haciendo como un corte social con la familia, porque generalmente estos son los comportamientos, sino que todo se va calmando, ya lo va entendiendo, lo va asimilando, entonces el cerebro desconecta la falta de apetito, ya comienza a rellenar estas úlceras de las que hablabas, Pau, en la curvatura menor del estómago, ya comienza a rellenar estas úlceras, a reparar, ya se va acabando gradualmente la hipersensibilidad y ya no va a doler al comer. Entonces ahí la persona va recuperando el apetito, las ganas de comer gradualmente también. Y también depende del tiempo que lleve transitando este conflicto. No es lo mismo que los animales. Para los animales, porque tengamos en cuenta que
el cerebro biológico opera bajo leyes de la naturaleza, no bajo las reglas de una sociedad moderna, ¿cierto? Y de todas nuestras percepciones que tenemos con lo que tenemos en el exterior, con nuestro entorno. Entonces, para los animales es muy claro que ellos también entran en un estado de pérdida de apetito, de no consumo de alimento, porque necesitan buscar una solución para salir de ese territorio, de esa manada donde es hostil la relación, el relacionamiento. Entonces, ellos se van, buscan la manera de irse, buscan la manera de solucionar y cuando lo han solucionado, cuando están en otra manada, en otro territorio, ya pasó el conflicto, ya pasó la zona de peligro para ellos, comen muchísimo. Y así de práctico es para ellos obedeciendo las reglas de la naturaleza, pero para el ser humano no. El ser humano se queda ahí en ese territorio y se queda como en una especie de limbo, transitando ese conflicto, pero si no se habla, si no se soluciona con los protagonistas del conflicto, que en este caso sería la persona que transita el síntoma y su madre, puede ser su madre biológica o a quien haya ejercido las veces de su madre, el papel del rol de madre, si no lo soluciona, el cuerpo se desgasta de tal manera que puede la persona llegar al extremo de fallecer por inanición. Sí, ¿Ves? sí, Entonces totalmente. hay que tener en cuenta también mucho el tiempo que se Sí, transita. Entre más rápido se combate el síntoma, ¿cómo se combate? Con cualquier tipo de terapia que le ayude a establecer un diálogo con su madre o con quien tiene el conflicto y que porque si se habla, se llega a un entendimiento, se llega a saber cuál es el trasfondo. Nadie se enoja por lo que cree, nadie está sintiendo una agresión y sabiendo que es realmente una agresión que viene de la persona que tiene enfrente, sino es la percepción. Como decías, Pau, esto me pasó a mí, el trato era igual de mi madre hacia todos nosotros, hacia mis dos hermanos y hacia mí, pero sin embargo ellos no transitaron por este síntoma. ¿Por qué? Porque ellos no lo percibieron de la misma manera que tú. no, ¿Ves? totalmente. Entonces es percepción. Y la única manera de cambiar una percepción que nos está causando conflicto, dolor, sufrimiento, es hablándolo directamente con la persona que creemos que nos está causando eso. Sí. Y otra salvedad también voy a hacer. La primera vez que yo transité esto, que fueron más de 10 años, durante esos 10 años yo no me podía ir de mi casa. O sea, tuve que quedarme acá sintiendo que el territorio era hostil y me la aguanté hasta que me fui. Cuando me fui, digamos, es porque acá está estipulado que a los 18 o te vas a estudiar una carrera o trabajas, al menos en mi época. Yo decidí irme a estudiar, pero en realidad me estaba escapando del territorio hostil, sin saber obviamente, ¿no? Que eso me iba a Esa era la llevar. solución. Ujú. Era la solución. De hecho, igual yo quería irme, quería irme. Y para mí fue el oasis, fue la panacea irme. Y ahí fue cuando reparé, fue todo inconsciente. Pero esta última vez, yo ahora volví a mi casa, ¿no? Hace unos años, unos poquitos años, volví a mi casa, se me presenta la misma sintomatología, pero esta vez obviamente se me pone de... Ahora empiezo a entender, ¿no? Las cosas de Dios, las cosas que no son casualidad. Se me pone de frente la misma sintomatología, el mismo conflicto, y ahora tocó resolverlo diferente porque el impedimento era irme. Porque ahora sí que no me puedo ir, pero tampoco puedo seguir como antes. Entonces tuvo que haber una resolución. Digamos, en principio yo pude hablar de lo que me pasaba, no de la anorexia en sí, porque no era mi conflicto mayor, mi conflicto más grande era el de desvalorización. Después todo lo demás para mí fue secundario, todos los otros síntomas que yo transité para mí fueron secundarios. Yo sentí una profunda desvalorización eh, y la falta de hambre fue lo de menos porque en realidad yo pensaba que me iba a morir. Entonces es como, había capas, ¿no? De conflictos y de emociones y prioridades. Lo primero era supervivencia y yo sabía que si no comía me moría, pero no, mi cuerpo no me dejaba comer, mi estómago no me dejaba comer.
Entonces, bueno, ahí fue cuando recurrí a ustedes, nos encontramos y yo empecé a hablar de lo que me pasaba y todo se empezó como a aliviar. Y también pude hablar, obviamente, con mi mamá de la problemática y bueno, todos en realidad tuvimos que bajarle a la situación y yo obviamente pararme desde otro lugar. Tenía que empezar sí o sí a ver las cosas diferente porque si no se me iba a seguir presentando lo mismo. Y acá la cuestión es que uno comete el error de querer cambiar al otro porque el otro es el responsable, porque no me gusta cómo es el otro, cómo se comporta conmigo. Y la cuestión es que no importa lo que hagas, no hay nada, o sea, no es la responsabilidad del otro, el otro es como es simplemente y tiene su historia y funciona de esa forma. La cuestión es que uno se tiene que transformar, porque si no vamos a vivir todo el tiempo exigiéndole a los demás que sean como uno quiere para yo no tener que enfermarme o para yo no tener que transitar esto. Qué injusto es, ¿no? Porque no le estamos permitiendo al otro ser como le nace, en todo caso. Entonces, ahí te das cuenta de que el problema es realmente tuyo, que uno tiene la percepción distorsionada de las cosas y que al final lo que haces es tirarle la responsabilidad al otro de tu problemática y nunca te terminas de hacer cargo de lo que te toca, tu propia vida. Ujú. Y esa problemática o esas percepciones que la mayoría de las veces son erróneas, obedecen a los programas biológicos que nos están guiando. Nosotros Totalmente. tenemos nuestros programas, nuestras codificaciones de acuerdo a nuestro transgeneracional, a vientre materno y a nuestra propia experiencia de vida en los primeros años, en la infancia. Ahí se programan todos los rieles que van a ser los que dirigen el camino de nuestra vida. Entonces todos, no solamente nosotros, cada uno de los que nos rodean funcionan de la misma manera y han construido su personalidad de acuerdo a esos rieles que se programaron en esas etapas primarias de la vida, más lo que está transmitido genéticamente por nuestros ancestros. Se transmite esa manera de percibir los eventos de nuestra vida. No se transmiten las enfermedades. Entonces estamos condicionados por ese 95% de memorias inconscientes y de acuerdo a eso percibimos un gesto como malo, como agresión, una frase como un ataque o como una exclusión, dependiendo del programa que esté en ese momento activándose, de acuerdo al gesto, de acuerdo a la frase, a las palabras, a las acciones que hagan los que conviven con nosotros. Entonces ahí se van activando rieles de acuerdo a los estímulos que tenemos en nuestro entorno. Y de acuerdo a eso interpretamos una percepción que generalmente es ilusoria. Por eso es que siempre hemos insistido en todos nuestros videos que lo que tenemos es que hablar, no nos hagamos videos, valga la redundancia, no nos hagamos historias, sino simplemente si percibimos algo que nos está causando un conflicto, enfrentémoslo. ¿Con quién? Con la persona con la que creemos que nos está causando ese conflicto. Pero para llegar a una comprensión amorosa y no ocasionar un conflicto mayor, porque sí hay que cuidar mucho las formas con esa otra persona, porque de pronto pudiera haber eh, una confrontación, porque también la otra persona no sabemos, ¿verdad?, si está a lo mejor en la posición de quererlo hablar. Totalmente. Yo creo que el conflicto es personal, ahí uno tiene que corregir siempre, sí o sí, ante todo, su propia percepción, porque el Está. otro, como ya les digo, no lo podés cambiar, sobre todo, qué sé yo, personas grandes, hay personas que ya están hechas y que no les corresponde, ese es el tema, a nadie le corresponde cambiar porque su actitud es molesta para otro. Vos cambiás si lo que vos haces te molesta a vos te impide tener una vida normal o una vida feliz, pero si pero no cambiar por los otros me parece que es muy irresponsable, porque entonces estamos truncando partes nuestras también. Por eso digo, al otro yo no lo puedo cambiar. El otro es como es o como quiere ser o como le da la conciencia para ser. Primero, ¿quién soy yo para juzgar? Y segundo, ¿quién soy yo para pedirle que se adapte a mi forma de percibir la vida? Claro. La verdad es horrible porque vos te das cuenta, o al menos a mí me pasó,
te encontrás de frente con esa exigencia que tenés con el resto del mundo, que en realidad es un reflejo de la exigencia que tenés con vos mismo, por programas, por condicionamientos, etcétera. Si yo entiendo, o realmente las dos partes están dispuestas a dialogar, genial, pero y si no, yo tengo que lograr, tiene que haber otra manera de que yo perciba las cosas para que no me afecten de esa forma. Y Crear si un Creo que nuevo de eso, modelo de pensamiento. Y si no, la fórmula maestra, no te tomes nada personal. Exacto. totalmente, Piensa los para cuatro qué acuerdos. claro, piensa para qué te está pasando esto. Si hay la Totalmente. manera de aclarar lo que yo estoy sintiendo o por qué me dijo esta persona tal o cual cosa, perfecto. Si no lo hay, no la hay, pues simplemente no me lo tomo personal. Si no Claro. busco para qué me está sucediendo, por qué se me Sí, activó de esta manera, este conflicto, esta emoción, y ya. ¿O para qué? Ujú. ¿para qué? Sí, Sí, desdramatizar, desdramatizar. claro. Basta de que la vida sea un pinche sufrimiento, ¿no? Yo Como creo que dicen ustedes. ajá, lo importante es buscar ayuda, dar el primer paso, ¿sí? Sí, Por eso se hacen estos videos, estas pláticas, que aquí hay mucha información. Entonces, no enfocarnos en los demás, sino enfocarnos en nosotros mismos. Si el mundo se cae, mientras no me caiga yo, voy bien. claro. Ujú. Sí, La constelación cerebral bulímica. La bulimia para la biología es un programa biológico con un sentido de supervivencia muy claro. Mantener el índice de glucosa en la sangre alto de forma permanente para poder resistir y luchar. Eh, el doble conflicto biológico. Del lado izquierdo, que es en la corteza frontal, que es parte de la territorial, lo vamos a dividir en conflicto femenino de asco, repulsión o resistencia. Sentir asco o tener que resistirse a una situación intolerable, a veces con contenido sexual. Lado derecho, la corteza territorial. Lo vamos a vivir como un conflicto masculino de enojo, en donde va a haber peleas, riñas, injusticias o rencor en el entorno o la familia. Entonces aquí también vamos a observar que, por ejemplo, si se retorna a casa, ¿verdad? Y nosotros cursamos con un conflicto en donde ya no es, dejamos un territorio que era nuestro, pero ahora tenemos que llegar a un territorio, por decirlo, ajeno, aunque sea la familia, ¿verdad? Nos va a ocasionar pues un conflicto porque las reglas de esa casa pues no son mías. Tengo que acatar, tengo que respetar, ¿verdad? No quiero pelear, pero aún así pues el inconsciente eleva mi nivel de glucosa y después cae drásticamente, ¿verdad? Porque pues no queremos pelear y es ahí a donde también viene un conflicto de territorio, pues también grave, pero de acuerdo a la percepción. Volvemos a lo mismo. La percepción es la que importa aquí, ¿no? la piedra fundamental. Así es. Y muchas veces esta parte en donde nosotros, la glucosa tiene que bajar drásticamente y que de pronto estoy en peligro de desmayo o a veces sí me desmayo, es para desconectarme, ¿no? Ya no ver más, ya no pensar más, ya no sentir más. Y bueno, y si acaso yo no tuve la presencia de mi madre o la atención de mi madre, pues eso también me va a servir para que me preste atención, porque va a ir corriendo a Claro, salvar, ¿no? totalmente. Sí. Sí, si no es la Así es. madre, después uno anda buscando madres, o sea, madres, ¿no? Anda buscando en el entorno, la gente con la que se relaciona, esa madre que estuvo ausente la busca en el resto de la gente. Y lo dije con rima. ¿Por qué ocurre el vómito?
¿qué pasa si solo se tiene el primer conflicto? La persona come compulsivamente, pero no vomita. Esto se asocia a menudo con rieles de miedo, asco y sobrepeso u obesidad mórbida. El detonante del vómito se activa cuando impacta el segundo conflicto, el de enojo territorial, que corresponde al lado derecho. Entonces, este foco afecta la curvatura menor del estómago. Acuérdense que hace un momento se les indicó en la gráfica dónde estaba, ¿verdad? Y también los conductos biliares, pancreáticos, generando una úlcera en fase activa e hipersensibilidad. Entonces, la traducción biológica es: el estómago se contrae fuertemente. La persona siente la necesidad física de expulsar lo que le dañó. Me como la situación por el hambre, pero con mi enojo la vomito. ¿Y cuántas veces no hemos tenido esa sensación? Digo, a nivel físico, ¿verdad? Ahora les estamos diciendo cuáles son las emociones que hacen justamente que este síntoma se detone. Cuando realmente yo siento que es un bocado indigesto, un bocado que me da mucho asco, es un alimento, también hablamos no nada más del alimento físico, sino que también del emocional, ¿no? El amor de mamá, básicamente, bueno, pues ese es uno de los conflictos, ¿no? Bueno, aquí hay una alerta y precaución en la reparación, ¿eh? En la epicrisis hay que resolver una constelación intensa y prolongada, pero requiere un acompañamiento y mucha responsabilidad, porque no es tan fácil. Esto conlleva consecuencias y por eso es de que se necesita resolver precisamente. Entonces, al solucionar el conflicto de las células alfa durante la crisis epileptoide, que es la epicrisis, se puede presentar una caída muy aguda y repentina de la glucosa. Es en donde va a haber un choque hipoglucémico. Por eso es importante, ¿verdad?, tener precaución. Lo voy a seguir diciendo porque esto conlleva a lo mejor situaciones graves. Bueno, como dato importante, en el lado opuesto, el conflicto de resistencia-lucha, que es del lado derecho, que involucra la insulina, la epicrisis genera una subida de glucosa en donde va a haber una hiperglucemia y donde a veces se diagnostica diabetes erróneamente. Aquí ocurre lo contrario, bajar la glucosa. La bulimia desgasta mucho el cuerpo y siempre requiere atención y cuidado integral. ¿Cómo se resuelve el conflicto? Encontrar los DHS es el paso principal. Es identificar con precisión cuáles fueron esos momentos de asco, repulsión y de enojo en el territorio. Vamos a comprender qué situaciones o recuerdos reactivan el síntoma inconsciente. Al solucionar y digerir los conflictos reales en el territorio, el cerebro equilibra el glucagón y el estómago, haciendo que el ritmo del apetito vuelva a su estado natural. No va a ser cuestión de magia. Esto conlleva un tiempo cuando se desactiva uno de los DHS. Entonces, sí conlleva un tiempo determinado para que todo vuelva a la homeostasis. Oye, Isa, yo tengo una pregunta. Cuando se está sobrepeso, gordita, como lo conocemos, ¿es posible que tú puedas tener bulimia? No, no necesariamente. Ahí se tendría solamente activo un foco, el primer foco, el de la idea de comer compulsivamente, porque tengo que acumular azúcar en sangre para estar lista para el combate o la lucha o en constante oposición ante un escenario de conflicto, un escenario conflictivo.
Ese escenario puede presentarse en el trabajo, en el ámbito laboral, puede presentarse en el hogar, en la familia o en cualquier ámbito social. ¿Mm? Ok, muy bien. Pero Ujú. igual sí puede tener una etapa de anorexia. No, la anorexia ya sería totalmente diferente. En la anorexia simplemente se te cierra, se te pierde totalmente el apetito, se te cierran las ganas de comer, precisamente por las úlceras que se forman en la curvatura menor del estómago, y con el tiempo y muy rápidamente vas perdiendo peso, vas Perfecto. perdiendo masa Yo corporal. creo que ahí la duda de Ruby es si una persona quizás más rellenita o con sobrepeso puede ser bulímica, puede presentar No, esa constelación tienes solamente activo el primer foco. y no el segundo que es el del vómito, digamos. Exacto, sí. Ya cuando se activa el segundo, ya es el del vómito. Ya se activa también la compulsión a vomitar después de comer ávidamente. Sí. La otra duda que creo que la planteaba Ruby en algún momento es si se pueden tener las dos al mismo tiempo. Al mismo tiempo, no sé, pero sí yo las viví en intermitencia, digamos, en Sí, esos 10 años, poco más que tuve, Una u otra. era claro, pero nada, con distancia de meses, ¿no? Es como empezás primero con un episodio de no puedo comer o no tengo hambre, después obviamente pasás tanto tiempo sin comer que en algún momento te pide comida el cuerpo, porque sí que esto de las lipotimias, el bajar hasta el desmayo, sí que te está pidiendo energía, entonces por ahí te das el atracón y después sentís la culpa y vomitas. Y entonces empezás todo con el ciclo de bulimia. Después otra vez volvés, o a mí me pasó así, volví otra vez a la etapa en la que nada, no podía comer nada. Después venía una temporada en la que me agarraba muchísima hambre, obviamente. Entonces me pasaba esto, fluctuaba mucho mi peso también. A veces estaba muy flaca, a veces volvía a estar un poco más rellenita y a veces demasiado flaca. Así fue durante más de 10 años, esa intermitencia entre una y la otra. Entonces como que estaba saliendo, entrando en una constelación, salía de esa, entraba en otra y así, como Ujú. que iba y venía. Eh, es realmente, ahora que vuelvo para atrás, digo, no puedo creer yo que haya transitado eso, honestamente. La inconsciencia, ¿no? Y a veces también en realidad la inconsciencia en estado adolescente, porque realmente el adolescente es un ser de riesgo. Vuelvo para atrás y realmente creo que es la peor etapa de la vida. Es muy complejo todo el cambio, es no solo a nivel físico, sino que a nivel mental, ¿no? Más si hay problemas en tu casa, empezás a buscar grupos de contención o esos grupos donde te sentís contenido que no siempre son los mejores. Yo sí que tuve contención a nivel amistad, yo pertenecía a un grupo de marginados, éramos todos marginados, éramos unos poquitos, pero digamos que mis territorios conflictivos estaban en todos lados, porque yo en mi casa era una batalla campal y cuando iba a la escuela me hacían bullying, entonces la escuela tampoco era un salvataje para mí. No me relajaba en ningún lado, honestamente. Ya en la secundaria sí que tuve este grupito chiquito de contención, porque estábamos todos marginados, cada uno en su problema, pero al menos yo sentía, ¿no?, que pertenecía. Pero digo, es la problemática del adolescente de sentir que no pertenece y a veces realmente caemos en lugares o en este tipo de programas que el cerebro interpreta como supervivencia, pero realmente nos pueden llevar a la muerte. Y lo voy a decir así porque es realmente grave. Yo vuelvo para atrás y digo, tuve muchísima suerte, mucha fortuna. Creo que un Dios ahí dentro mío que no me dejó morirme porque nada, había algo importante quizás que yo tenía que hacer. Pero si alguien, si cualquier persona que esté mirando esto está transitando uno de estos programas, es muy importante que pidan ayuda, cuenten con alguien, que hablen de lo que les pasa, porque esto yo lo viví cuando era adolescente durante tiempo, entonces mi cuerpo quizás todavía podía resistir ese tipo de programas a nivel orgánico. Pero sí que el año pasado yo dije, esto yo no tengo 20 años, no tengo 15,
como para pedirle a mi cuerpo que se repare después de esto. Y honestamente les digo, los costos de la reparación todavía los estoy pagando y son caros, se paga caro. Entonces realmente no dejemos que nos lleve puestos, nada de esto. Empezar a encontrar grupos donde uno pertenezca, grupos de contención, siempre hay gente que a uno lo quiera escuchar, que nos quiere, ¿no? Y sobre todo este encuentro con uno mismo, me parece. Porque al final de cuentas yo caigo en cuenta de que es esto, ¿no? La vida me ha cascoteado tanto como para no seguir huyendo de mí misma ni de mis problemáticas y entender que la responsabilidad de nuestra propia vida es nuestra, no es culpa ni responsabilidad de nuestros padres, del entorno, de nada. Solamente así se fortalece el propio ser, ¿no? No le demos el poder a los demás de decirnos quiénes somos, cuánto valemos y a dónde pertenecemos, porque no es negociable. Llega un punto en la vida que realmente no es negociable, porque el cerebro nos quiere salvar, pero a veces el cerebro usa estas opciones Sí, extremas. el cerebro usa estas opciones extremas como las constelaciones cerebrales como soluciones biológicas de supervivencia en un afán, en un intento por ayudarnos a adaptarnos a un entorno hostil, a un entorno conflictivo que nos está causando muchísimo daño. Pero como les explicaba anteriormente, el cerebro se basa en las soluciones biológicas según las leyes evolutivas de la naturaleza y para él son soluciones temporales, son soluciones en el instante que sigue, en el segundo que sigue. El problema es cuando nosotros suspendemos ese conflicto en el tiempo, lo mantenemos. Es cuando no tratamos de solucionar ese dolor, ese sufrimiento, esa problemática, si no la solucionamos rápido, si no le damos un hasta aquí a la situación, ahí ya se convierte en un problema, en una patología bastante seria como las que tratamos hoy, como la anorexia y la bulimia. No hay que llegar a eso en ninguna patología. Cuando ya tengamos un síntoma de inmediato, busquemos la causa de ese síntoma de reparación, porque cuando los síntomas aparecen en el cuerpo son de reparación, pero detrás de ello ya hay una emoción solucionada. Mantengamos esa solución en el tiempo, identifiquemos a qué se debió, cuál fue la causa, cuál fue ese estrés, esa primera fase que fue la fase activa, y mantengámosla esa solución en el tiempo. No volvamos a caer en lo mismo, en dejar que sobrepase los límites psicológicos de la conciencia y se nos vuelva a convertir en un bioshock. Es ahí donde tenemos que poner atención y no dejar que pase mucho tiempo antes de ir solucionando todo lo que se nos presente en el día a día. Lo importante acá es resaltar, al menos en mi caso personal, es que sí se puede salir de esto. Sí hay tratamiento, hay que hacerlo a conciencia, hay que buscar ayuda, sobre todo es eso, porque no se trata de lo que el exterior piense o te diga, anda a buscar ayuda, anda a pedir ayuda. Si no nace de vos es muy probable que no te cures o que no te sanes, porque tiene que estar en vos eso primero. Y después de ahí, obviamente entender que hay una labor a nivel personal que uno tiene que hacer, porque este tipo de programas no son que tomamos conciencia y ya me soluciono. No, hay todo, el cuerpo hizo todo un proceso orgánico que, como dije yo en la diabetes, también se empezó a llevar puestos distintos órganos. Y las constelaciones también alteran. Y salirse de ese comportamiento y tomar conciencia son cosas que quizás llevan tiempo, pero es una labor que tenemos que hacer como cuando vamos a terapia, por ejemplo. Cuando uno empieza una terapia, ya se está responsabilizando, ya hay una acción a conciencia y con responsabilidad de que uno quiere cambiar, de que uno quiere estar mejor. Eso ya es una grandísima ayuda. Y a partir de ahí el proceso es instante a instante. Y va a haber días muy buenos y días no. Y días que volvés para atrás, días que volvés, que sentís que todo lo que hiciste no te sirvió para nada. Pero no podés frenar, sobre todo porque llega una edad en la que sabes que tu cuerpo no se recupera como cuando tenías 20, que tu cuerpo va a tardar. Y por experiencia lo digo, el costo a veces es caro.
Realmente Se puede. Aquí estás la tú. vida lo vale, totalmente. Sí, Sí. exacto. Yo agradecida con ustedes, chicas. La verdad que han sido mis salvadoras. Ay, qué linda. Es un placer. Totalmente lo Ha fueron. sido todo un placer y con mucho Además, cariño. simplemente también recordar que lo más humano no es caer, es volver a levantarse, así como lo Yeah. hiciste tú. Sí, totalmente, Sí, totalmente. qué linda. Gracias. Bueno, muchas ¿Estamos, gracias. chicas? Sí, muchísimas gracias. Bueno, chicas, gracias por todo. Un Gracias. gusto, Gracias como a siempre, un ustedes. placer. Cuídense y Y nos estamos espero viendo. que de todo corazón que este mensaje le llegue a la persona correcta. Así será. Totalmente. Muchas gracias. Descansen. Gracias. Oh, Chaucín. Nos vemos. escríbanos. Sí. Hagan sus preguntas. De coso, del Zoom y volvés a Me salgo entrar. del Zoom. Me salgo del Zoom. Tienes toda la razón. ¿Así? Ay, Paulina. Ya. Vete, por favor, a la ilustración, A porque la yo aquí primera. Al tengo, dibujo de la primera. Ay, porque tú yo vas a aquí explicar la tengo. tabla. Ay, déjenme hablar, Chihuahua, ¿por qué me Claro. quieren adivinar? Listo, ahí. Y luego paso a la Ahí gastritis tengo el cuando blooper. termines de explicar la tabla. Gracias, pero Por favor, no se despeinen, voy yo. con varios bloopers. Te estoy dando material, mi chava. Ay, sí. A ver.